Bienvenidos amigos, en el día de hoy vamos a realizar una interpretación de tablas. Cómo se puede interpretar o cómo se puede analizar o sacar las conclusiones de una tabla. Dice lo siguiente, analiza. Gabriela observó en el periódico una tabla como la que se muestra a continuación. Dice la siguiente tabla, teléfonos celulares activos en la República por tipo de servicio, años 2014-2018. Tipo de servicio, contrato, prepago y total. El año 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, con su respectivo contrato y prepago por cada año y su total. Dice, ¿qué tipo de información es la que se presenta? ¿Qué conclusiones puede obtener Gabriela? Soluciona. Dice, para saber qué tipo de información se presenta en la tabla se debe observar el título principal y las categorías. O sea, hay que observar el título y las categorías para tener una idea de qué se está tratando. En este caso se muestran las cantidades de celulares activos en Panamá desde el año 2014 a 2018. Esa es la información que tenemos allí. Según el tipo de línea por contrato o por prepago, ¿no? Ya tenemos la información de qué se trata la tabla. Algunas conclusiones que puede obtener Gabriela son las siguientes. Posibles conclusiones. La población panameña prefiere las líneas telefónicas prepago, porque prepago tiene más cantidades, ¿verdad? Por lo tanto, con esta información se puede decir que la gente prefiere de líneas prepago, tipo de servicio prepago. La otra conclusión que se puede obtener es que del 2014 al 2016 disminuyó la cantidad de teléfonos activos. Disminuyó la cantidad de teléfonos activos. Vamos a ver. Tenemos que de 2014 a 2016 fue disminuyendo, ¿no? Aquí tenemos una cantidad y se fue descendiendo, ¿no? Entonces hay una disminución de teléfonos activos, ya sea de contrato o prepago. Y la otra conclusión que se puede obtener es que en el 2014 se registró la mayor cantidad de celulares activos del periodo. O sea, que en el 2014 se registró con mayor cantidad. La suma de los dos, ya sea del contrato, prepago, se obtuvo 6.906.000 servicios de teléfono activo. O sea que en este año se obtuvo más que los otros años. Esa sería la conclusión que se puede también registrar, que en el 2014 se registró la mayor cantidad de celulares activos del periodo, porque hay más cantidad de acá del año 2014 en referencia con los otros años. Bien, dicho eso, tenemos que comprender lo siguiente, algunos detalles a tener en cuenta para interpretar una tabla de frecuencias y obtener conclusiones relevantes son las siguientes. En conclusión, ya realizado el análisis de la tabla anterior, entonces podemos decir que tenemos que leer con atención el título y obtener una idea general de la información que se presenta para saber de qué se trata, ¿no? La segunda sería observar cuáles son los valores más altos y los más bajos que aparecen y a qué categorías corresponden. Y la tercera sería identificar variaciones constantes en las frecuencias como aumentos o disminuciones. Repito, identificar variaciones constantes en las frecuencias como aumentos o disminuciones. Dicho eso, tenemos acá, observa cómo se hace. Repetimos, para leer la información de la tabla, primero se observa el título y se interpretan las categorías, como ya habíamos mencionado anteriormente.
Por ejemplo, tenemos aquí, el título sería cantidad de estudiantes según calificación obtenida. Luego, se muestra la cantidad de estudiantes según el rango en el que se ubica su calificación. Tenemos calificación y frecuencia, el rango de cuánto a cuánto, ¿no? La categoría 60 a 70 contempla las calificaciones mayores o iguales a 60 y menores que 70, o sea, de 60 hasta menor que 70, y así las demás. La calificación de 60 a 70 o antes de 70 son 3, 70, 80, 5, 80, 97 y 90, 110, y el total son 25 calificaciones que se hizo. Dicho eso, se puede interpretar lo siguiente. 5 estudiantes obtuvieron una calificación mayor o igual a 70, pero menor que 80. Repetimos, 5 estudiantes obtuvieron una calificación mayor o igual a 70, ¿no? Pero menor que 80, o sea, acá 5 estudiantes obtuvieron una calificación mayor o igual a 70, o sea, aquí, desde aquí, pero menor que 80, entonces sería 5, porque aquí no incluye al 80, o sea, de 70 a 79, había 5 estudiantes, entonces sería 5. La calificación de 17 estudiantes fue mayor o igual que 80, sería acá, mayor o igual que 80, o sea, incluye todos los demás, ¿no? Porque mayor o igual, o sea, desde 80 en adelante, serían 17. Se obtiene el dato al sumar las últimas dos frecuencias, sería 7 más 10, porque está incluyendo 80 y mayor que 80, o sea que todos los demás, lo que sigue, sería entonces 17. 7 más 10, 17. La calificación de 8 estudiantes fue menor o igual que 80. Repetimos, la calificación de 8 estudiantes fue menor o igual que 80. Menor o igual que 80. Entonces, aquí se suman los dos anteriores, sería 3 más 5, 8. O sea, porque nos está diciendo que la calificación de 8 estudiantes fue menor o igual que 80. Incluye aquí, sería entonces 5 más 3, 8. Se obtiene el dato al sumar las dos primeras frecuencias, 3 más 5, 8. Bien, entonces tenemos otra operación, dice resuelve. Responde las preguntas a partir de la información de cada tabla de frecuencias. La A sería, primero hay que leer el título. Dice lo siguiente, nacimientos en la ciudad de Colón durante los años 2016-2018. Año 2016 fue el nacimiento de 830, 2017 una cantidad de 872 nacimientos. En el año 2018, 664, reflejando una totalidad de 4.462. La pregunta es, ¿cuál fue el año con más nacimiento? Sería 2017. 2017 porque es 872, mayor que los otros 2 años. ¿Y cuál fue el año con menos nacimientos? Sería 2018, que hubo 664, es menor que los otros dos cantidades o frecuencias. Entonces, el año de con menos nacimientos fue 2018. Tenemos aquí la B. Dice, estatura en centímetros de un grupo de personas. Estatura en centímetros de un grupo de personas. Estatura en centímetros de 140 a 150, 2 personas o frecuencia absoluta 2. 150 a 160, 4. 160 a 170, 3. 170 a 180, 1. Y el total es 10. La suma de todo esto son 10. 10 frecuencias o 10 personas, lo que se había medido en centímetros. Entonces la pregunta sería, ¿cuántas personas miden 160 centímetros o más? Entonces sería acá, 160 centímetros o más, incluye todo lo demás que viene aquí. Sería 3 más 1, 4, porque está diciendo de 160. Aquí no incluye 160. Aquí sería menor que 160, o sea, 150 a 159 es lo que se tomaría en cuenta. 160 estaría en la línea,
o en la frontera. Empezaría desde aquí. Entonces, como nos dice que cuánta persona mide 160 centímetros o más, o sea que sería desde aquí o más, los otros que quedan sería 4. ¿Y cuántas miden menos de 160 centímetros? Menos de 160 centímetros sería aquí. 4 más 2 es 6. Entonces, 6 personas miden menos de 160 centímetros, 4 personas miden más a 160 centímetros, o mide 100 centímetros o más, 160 centímetros más. Bien, de esta forma muy sencilla se puede interpretar una tabla con la información que se nos muestra, teniendo en cuenta siempre la lectura del título y la categoría que se nos presenta para tener una idea general y poder interpretar de la mejor forma posible. Con esto hemos terminado y para continuar con las siguientes operaciones te conviene suscribir. Hasta luego.